tardes, amadas hermanas que nos ven también por la transmisión en la página de Coherederas. Vamos a continuar viendo el tema que hace 8 días quedó un poco inconcluso. Vamos a ver un tema importante también que entra dentro de la fornicación, y también vamos a leer algunos pasajes que nos hablan sobre el juicio que Dios emite y el juicio que Dios da hacia las personas, sea hombres o mujeres, que están dentro de esta sección o de estas inmoralidades sexuales, que en general siempre lo hemos dicho que es la fornicación. Entonces, recordando lo que vimos hace 8 días, tocamos aspectos importantes sobre esa inmoralidad sexual, ya que nuestro texto base está en Génesis y no importa si lo volvemos a leer, el fin es recordar en qué estamos aprendiendo, cuál es nuestro diseño, cuál es nuestro instructivo para empezar como mujeres a hacer las cosas que el Señor nos manda. Y nuestro texto base está en Génesis. Aquí también estamos con mis hermanas de Cardel, muy gozosa de estar aquí con ustedes, hermanas. Así que vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28. Amén. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Si estamos enfocándonos en aprender qué implicaba esta instrucción sobre el fructificarse y el multiplicarse, estamos entendiendo que el varón y la mujer somos imagen y semejanza de Dios, pues aquí tenemos que tocar explícitamente temas sobre la sexualidad. Y ya hace 8 días veíamos un poquito sobre lo que es el adulterio, que veíamos como base que la fornicación es toda inmoralidad o desviación sexual y que el adulterio forma parte de la fornicación. Y también vimos cómo Jesucristo nos enseña sobre este tema. Él habló sobre el adulterio, cómo entendíamos que el adulterio en sí no solamente es caer o ser cachados en ese acto sexual que se hace con la persona que no es nuestro cónyuge, sino que también Jesucristo nos da una enseñanza más profunda, que el adulterio se puede llegar a dar incluso en el corazón, en la mente de todo hombre y de toda mujer que codicia o que piensa o desea a una persona que no es su esposo, ¿verdad? En este caso las mujeres, o todo varón que desea, codicia a una mujer que no sea su esposa. Entonces hablábamos de eso, mis amadas hermanas y amigas, que tenemos que cuidar todos esos aspectos, que el tener amistades, en este caso nosotras como mujeres, tener amistades varoniles, pues sí puede llegar a provocarnos problemas, ya que cuando está nuestro esposo, pues nuestro íntimo, nuestro amigo, al que le vamos a contar, ¿verdad?, cómo nos sentimos, qué está pasando con nuestra vida, pues debe de ser a nuestro esposo, ya que él es nuestra carne. Por lo tanto, cuando uno se es soltero o está una en la soltería, pues sí podemos tener amigos, obviamente siempre cuidando esa cordura, nuestro carácter, cómo nos dirigimos, porque no puede ser una amistad con derechos, como lo dicen ahora la chaviza, ¿verdad?, que eso no es bíblico. Entonces, cuando uno se casa, decide dejar todo aquello que puede llegar a interrumpir una buena relación con el esposo. Y por lo tanto también veíamos esa parte, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, y la recomendación, ¿verdad?, que si somos mujeres casadas y si hay también señoritas, pues hay que dirigirse con las mujeres, ¿verdad? Las casadas pueden pedir consejería con las casadas, las señoritas solteras pueden pedir consejería con las hermanas que ya tengan cierta madurez espiritual, y esto no es un invento mío, esto es lo que la Escritura, un ejemplo en la carta a Tito, nos enseña, que las mujeres ancianas, ¿verdad?, las mujeres con sabiduría enseñan a las más jóvenes.
Entonces, eso de que relaciónense con jóvenes para que se conozcan, esto solamente aplica si es que ya va a ser próxima para casarse, y si no, pues tienen que tener mucho cuidado, mis hermanas, con sus jovencitas y con sus jovencitos, para que precisamente no caigan en actos inmorales, como lo menciona el apóstol Pablo, que queme la esencia, que queme ese testimonio de la juventud. Así que, hermanas, vamos a tocar este aspecto el día de hoy, que faltó explicar hace 8 días. ¿Qué hay de todas aquellas relaciones sexuales íntimas que se dan fuera del matrimonio? Con matrimonio me refiero a cuando un jovencito y una jovencita tienen intimidad y por lo tanto el Señor ya los ve como una sola carne y como un matrimonio. Este es un principio que en el mismo Génesis se da. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 24, Dios mismo dice esto: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que, hermanas, este aspecto de la sexualidad no es cualquier cosa. Este aspecto de la sexualidad debe de ser altamente prestigiado. Si bien muchas veces se usa el símbolo del tesoro, porque es un tesoro esta parte, que no cualquiera puede abrir, sino aquel varón que el Señor ya designó para esta señorita, y aquella señorita, ¿verdad?, que Dios estuvo preparando para aquel varón. Entonces, hermanas, deben de cuidar este aspecto. ¿Por qué menciono esto? Es muy común ahora que ya estamos hablando de jovencitas de 12 años, 11 años, 13 años, que ya están en la edad de esa curiosidad, donde empieza hormonalmente ese apetito sexual, y si no tienen una instrucción bíblica por parte de su mamá y de su papá, pues obviamente caen en actos de intimidad sexual. Muchas veces los papás saben que por ahí hay una relación de noviazgo, que ahora así se llama el título, noviazgo. Y vamos a darnos cuenta que si buscamos detenidamente en la escritura, el noviazgo no es bíblico, mis hermanas. ¿O tienen ahí a la mano algún pasaje donde justifique el noviazgo? No hay. Eso del noviazgo no hay, porque si hubiese sido así, hermanas, desde el Génesis se hubiera visto eso, ¿no? Por ahí Adán y Eva, Dios hubiese formado a su papá y a su mamá, y hubiese estado ese permiso de que se conozcan y tengan una relación de noviazgo, y si se entienden, entonces sí, ya que se casen, ¿no? Pero, hermanas, el pecado en la humanidad ha venido a perder de vista esto. El noviazgo no es bíblico, y ahora se usa el pretexto del noviazgo para tener intimidad sexual sin responsabilidad y sin compromiso. Yo estoy con una chica porque me gustó, y si la chica dice que sí y también tiene el apetito y también tiene el deseo, pues entonces intimamos. Pero si ya no nos entendemos, y después yo veo a otra muchacha más jovencita y más guapa, y si ella ve a otro jovencito más fortachón, entonces se termina esa relación de noviazgo y entonces van con otra persona, y esto es un ciclo vicioso, porque entonces ya probaron ese despertar sexual y buscan suplir esa necesidad con otras personas ajenas. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, mis amadas hermanas? Que incluso esa parte de cómo hacer que un muchachito se haga hombre. Pues ahí están los papás ideando el que ya cuando tenga cierta edad, para que se haga hombre, vamos a contratar por ahí a una mujer de la vida galante. Y vamos a hacer que este varón aprenda a ser un hombre teniendo intimidad con esta clase de mujeres. Y Pablo dice que el que se une con una ramera, o el que se une con una mujer de la vida galante, se hace una sola carne con ella. Pues vean, hermanas, cómo este aspecto de la sexualidad va más allá de lo que se puede aceptar en la sociedad. ¿Cuántos muchachitos no han sido destruidos por esta inconsciencia y falta de conocimiento bíblico en la mente de los padres? Padres orgullosos de que sus hijos han intimado con una mujer de la vida galante, y están perdiendo de vista que Dios los mira como una sola carne. Y después estos muchachos terminan casándose con otra muchacha y piensan que no pasa nada.
Entonces, hermanas, cuiden a sus jovencitas y a sus jóvenes, porque el noviazgo actualmente, hermanas, y sería mentira cerrar los ojos, el noviazgo actualmente es como ese derecho sin obligación de tener intimidad sexual. Eso es, el noviazgo ahora abre las puertas a ten intimidad sexual, pero sin compromiso. Al fin están jóvenes, al fin tienen mucha vida por conocer. No te quedes con esta persona, prueba. Hay más muchachas, hay más jóvenes. Entonces, vean, hermanas, cómo esta clase de cosas nos están llevando a hacer cosas contrarias a lo que la Escritura nos dice. Y es que, hermanas, ¿cuántas veces a lo mejor por ahí hemos estado nosotras? Bueno, obviamente, gracias a Dios, mis papás fueron muy disciplinados conmigo, pero muchas mujeres en las que ahora ya están en Cristo, con tristeza llegan a entender y hacen conciencia de que se casaron y tuvieron relaciones de noviazgo y los papás no estaban de acuerdo y lo hicieron como un acto de rebeldía para comprobar por qué me dice mi papá y mi mamá que no. Yo sí puedo, yo sí tengo derecho. Y entonces ahí vemos que empieza el fracaso, porque esa emoción del enamoramiento, que es pasajera y no es amor real, se empieza a perder, porque toda emoción nunca es fija ni eterna, ¿o sí, hermanas? Está la emoción de la alegría, pero si por aquí estamos alegres y nos dan una noticia inesperada de algo que sucedió terrorífico, ¿qué pasa con la alegría? ¿Verdad? Se convierte en preocupación, en llanto, en enojo. Entonces no hay estabilidad en las emociones, y una de esas emociones es el enamoramiento. Cuando la muchacha o el joven dicen, es que estoy enamorada, es que estoy enamorado, y ustedes a la luz de la Escritura se percatan que este joven o que esta señorita no tienen a Cristo en su vida, esto ya es suficiente, hermanas, para que ustedes digan, esto es pasajero. Lo que tú estás experimentando es una emoción muy fuerte, una emoción tan fuerte que te llega a bloquear de tus sentidos para entender lo real. Pero hay principios bíblicos que tienes que considerar si tú profesas fe y si tú estás en esta instrucción, por lo tanto eso no es permitido. Pero bueno, hermanas, está la rebeldía arraigada en el corazón del muchacho, lo dice la Escritura, o de la muchacha. ¿Y qué pasa, hermanas? Hay intimidad fuera del matrimonio, hay una intimidad y sin responsabilidad, y esto, hermanas, es fornicación, porque hay una inmoralidad sexual, porque de aquí, si esta persona, si este chico con el que yo tuve intimidad no funciona y él se va con otra y yo me voy con otra, ¿esto qué es ya, hermanas? Adulterio. Esto me está llevando a un ciclo de adulterio. Entonces, la segunda a los Corintios nos da un principio básico, hermanas, un principio básico. Vamos a segunda a los Corintios. No sé si me están entendiendo, hermanas, ¿sí? La importancia de cuidar este aspecto sexual ahora ya, tanto en ustedes, en su matrimonio, como en la vida de sus hijos, en la vida de sus nietos. Segunda a los Corintios 6, capítulo 6. Versículo 14. Ahora, hermanas, es muy común, también en el cristianismo es muy interesante esa parte, que la muchacha, hablando de aspectos con nosotras como mujeres, ella profesa fe. Es segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 14. Y entonces la muchacha viene, está muy fervorosa, incluso tiene un ministerio, está sirviendo a la iglesia, le gusta ir a evangelizar, ella siempre está ahí activa con las cosas que se tengan que hacer, pero se enamora. Y para colmo, se enamora de un chico que no profesa fe. Un chico que ya por ahí la cautivó con cosas físicas y terrenales, y entonces la chica se enamoró. Y fíjense, hermanas, o sea, qué mentira tan grande, incluso ministros pastorales y consejeras diciéndoles, sí puedes, haz lo que tu corazón dicte, haz lo que tu corazón te diga. ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué es él? Bueno, puedes hacerlo porque tú vas a evangelizarlo,
porque tú vas a ser el medio para que él llegue a la fe, tú le vas a testificar, por lo tanto, sí puedes tener una relación de noviazgo con él, es más, puedes llegar hasta casarte, y aquí te podemos hacer tu acción de gracias para que él empiece a escuchar el testimonio, y aquí su familia también pueda escuchar y llegue a la fe. Hermanas, ¿eso es bíblico? ¿Es un método muy efectivo el testificar de esa manera? Cristo dijo que vayan por todo el mundo y testifiquen, den testimonio. Pero no dice, y las muchachas también por ahí, con una relación de noviazgo, por ahí testifíquenle a los muchachos inconversos, tengan relación de noviazgo con ellos y cásense, para que ellos lleguen a la fe. No, hermanas, esto es altamente satánico. Pero ahora vemos a los papás, o sea, de verdad, hermanas, me da tristeza, con tanta inconsciencia diciendo, pues sí, que venga a la casa el muchacho, vamos a conocerlo, nosotros vamos a compartirle. ¿Quién le va a dar testimonio si no nosotros? Pues si hay sentimientos de por medio, hermanas, esto es imposible, porque el muchacho no va a estar interesado en escuchar realmente porque entiende su necesidad espiritual. El muchacho va a decir, sí, voy a ir, pero con el fin de que también por ahí vea a la muchacha, ¿verdad? Por ahí con las miradas vamos a estarnos comunicando para que nadie diga nada y no se dé cuenta. Y ya después que los tenga yo bien en confianza, entonces ella pueda tener una relación con su hija. Entonces, hermanas, esto es altamente, o sea, si realmente a los padres les preocupa, si a ustedes como mamás, supongamos que están viviendo el caso, les preocupa este muchacho, pues canalícenlo con un matrimonio, ¿verdad? Que no sea ustedes directamente, que le instruyan y le testifiquen. Y entonces si el muchacho, si tiene el interés de entender su condición espiritual, va a estar prestando atención, aunque no vea a la muchacha. Va a estar prestando atención aunque no tengan ni contacto por celular, ni que se visiten, ni que se vean. Y si él llega verdaderamente a la fe y se puede percibir ese nacimiento, ¿verdad? Ese cambio espiritual, entonces sí, en un futuro a lo mejor Dios esté poniendo este varón para ella. Pero si ustedes canalizan con otro matrimonio a este muchacho y el muchacho no tiene interés y simplemente se aparta, ¿cuál era el interés del muchacho, hermanas? Pues la muchacha. Simplemente emociones. Entonces, hermanas, ¿qué pasa ahí? Pues ustedes simplemente tienen que evitar esa relación. Es que, ¿quién le va a mostrar el amor de Cristo? Cristo es amor y yo tengo que mostrarle que, pues sí, pero que lo canalices con otras personas, con otros hermanos de la iglesia, ¿verdad? ¿Es parte del amor? Claro, pero eso es evidencia del amor a Cristo, porque si no somos fieles en lo poco, menos en lo mucho. Y esto, hermanas, se sale de control. Estamos hablando de matrimonios que llegan al altar muy contentos y antes del año ya están en divorcio. La muchacha ya regresó a casa porque él no era de cristiano, porque él profesó fe simplemente para estar con la chica. Pero ya llegada la chica y ya teniendo lo que quiso, ya, olvídenla. Entonces, se entiende, hermanas, la magnitud y la preocupación de esto. Y es por eso, hermanas, que no puede estar esta unión en yugo desigual. Es que mi muchacha por ahí va a testificarle al muchacho, o es que mi muchacho, es que la muchacha es bien buena, hermana. La muchacha es bien linda en su carácter. La muchacha ha venido a la iglesia y pues tiene interés. No está mala la muchacha. ¿Ya es de Cristo? No, pero pues ahí va a llegar. ¿No? Pues no. ¿Qué nos dice, hermana? 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí está el primer mandato. ¿Es claro, hermanas? ¿Es claro? Dios está diciendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Por qué usa esta figura de la justicia y la injusticia, hermanas? Si el creyente ha llegado verdaderamente a la fe, ¿no es justo ahora? Claro, es justificado, es declarado justo, pero el incrédulo es injusto. Así que está diciendo, ¿qué relación hay con la justicia y la injusticia? ¿Pueden encajar? No.
Incluso, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Sin Cristo, ¿cómo estábamos, hermanas? En tinieblas, pero luz, Jesucristo es luz. Y al llegar y acudir a la luz, nosotros ahora también somos luz. ¿No lo dijo así Cristo? Vosotros sois la luz del mundo. Así que, ¿qué comunión no hay la luz con las tinieblas? Ninguna. Versículo 15. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? Belial era un dios pagano. Gente que había hecho una deidad, una idolatría. ¿Qué concordancia hay Cristo con Belial? O sea, imagínense, hermanas, a ese grado de, es que es católico, sí cree en Dios, es católico, tiene su religión, ¿y realmente él entiende a Cristo? ¿Realmente ha aceptado? ¿Verdaderamente ha sido regenerado? ¿Ha pasado de muerte a vida? Pues tendrá la religión que tenga, pero si no tiene a Cristo, no puede haber comunión, no puede haber comunión. Y fíjense, hermanas, más adelante dice, ¿o qué parte el creyente? ¿Con qué? Con el incrédulo. Aquí ya está, hermanas, más claro. ¿Qué relación hay el creyente con el incrédulo? Ninguna. Entonces, hay un texto, hermanas, aún más fuerte. O sea, el casarse con hija o hijo de Dios extraño, Malaquías dice que eso es maldito. Dios está diciendo eso es alta traición. No es cualquier cosa. O sea, hermanas, que Dios diga, maldito todo aquel que se una con hija o hijo de un Dios extraño. ¿Dios está proclamando bien o mal? Un mal. Y abiertamente, hermanas, un mal. Así que esto no es cualquier cosa. Vayamos al texto, hermanas, Malaquías. Capítulo 2. Versículo 10. 10. Capítulo 2. Ajá. Versículo 10. Fíjense. Malaquías 2:10. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y allá se encuentra Mateo. ¿Sí? Malaquías 2:10. Así que, hermanos, cuando tengan que aconsejar a sus hijos, a sus nietos o a cualquier otra jovencita dentro de su congregación, con estos pasajes, hermanas, ustedes prácticamente les están dando la respuesta a esto. No hay que pensarle mucho. Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿Ya lo tenemos, hermanas? Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel, y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. O sea, ¿qué pasa, hermanas, cuando se casa un creyente o una creyente con un incrédulo? Profana, está profanando, incluso está siendo desleal al pacto de los padres. Sí se entiende, hermanas, esta parte importante. Entonces, aquí habla de esa del ser desleales. Así que, hermanas, es una alta traición a Cristo cuando esto se permite. Y peor, hermanas, porque cuando no están cuidando a sus hijas ni a sus hijos, y ya llega con el muchacho y es que ya tuvimos intimidad sexual, ya estoy embarazada, pues entonces hay, hermanas, ¿qué hacen? Si ustedes dicen no, pues, hermanas, créanme que su estado de su hija o de su hijo va a ser peor,
porque entonces les van a enseñar a la irresponsabilidad. Quisiste tomar responsabilidades de una mujer adulta, de una mujer lista para casarse, cásate, hija. Pero te voy a leer pasajes en donde ya está determinado cuál va a ser tu situación. Porque si uniste y entregaste tu virginidad a este varón incrédulo, siempre va a haber esa rivalidad, porque no va a haber una comunión. Él no va a participar en lo mismo que tú, él no te va a amar. Para empezar es eso, hermanas, él no te va a amar. Si yo te amo, hija, es porque ahora Cristo permite que yo te ame, pero si él no tiene a Cristo, no te va a amar. ¿Qué dice primera de Juan 4:8? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que tú esperes que él te sirva y te ame, eso es imposible si no tiene a Cristo, para empezar. Segundo, pues vas a tener, hija, que aplicarte en la cocina y en los quehaceres de la casa, porque Tito así dice que tenemos que enseñar a las más jóvenes a ser cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y la creyente eres tú, no él. Y entonces, hermanas, lo siento mucho, aquí en casa ya no puedes estar. Vete con el muchacho. Y peor, hermanas, si el muchacho, porque como no tiene esos medios para ser responsable, la lleva a casa de sus papás. Porque entonces, sí, hermanas, va a ser problema más grave. Porque no va a entender, la muchacha va a desear estar independiente, aunque sea en un cuartito chiquitito. Pero el muchacho va a decir, no tengo dinero. ¿Cómo? Voy a empezar a trabajar. Mis papás me van a apoyar porque estoy estudiando. O sea, vean, hermanas, toda la clase de cosas que se vienen por ignorar estos principios básicos. Así que, hermanas, por favor, el noviazgo, no, la soltería es algo altamente sagrado, muy, muy sagrado. O sea, si su hija y su hijo son creyentes, vaya, en su soltería están entregados por completo al Señor, están sometidas por completo al Señor. Qué deleite servirle al Señor sin ningún impedimento. Pero vamos a ver en las otras sesiones que dice Corintios que la casada, ahora su principal función es agradar a su esposo con las cosas de este mundo. Y el esposo, su función ahora es agradar a la esposa con las cosas de este mundo. O sea, ya no puedo tener la misma libertad de soltera que ahora de casada. Y ahora mi esposo va a decir, hasta aquí sirves en el Señor. Y ahora el esposo va a tener que tener un límite para el servicio sin descuidar su principal ministerio, que es su esposa y sus hijos. Y principalmente aquellos que son ministros pastorales y diaconales, porque dice que teniendo en sujeción a su esposa y a sus hijos, gobernando bien su casa. Entonces, vean, hermanas, cómo debemos que entender esto para que ustedes se lo enseñen a sus hijos y a sus hijas. Así que vayamos a ver textos que hablen sobre esto, hermanas, sobre esta parte. Y de verdad, hermanas, se los digo, y a lo mejor puede ser muy duro, y puede ser, hermanas, que otra vez la hermana está diciendo lo mismo, pero si ustedes permiten tantito así, hermanas, de esta famosa relación de noviazgo, o tantito así de una relación de amistad, cuando hay emociones, enamoramiento y intereses de por medio, créanme, hermanas, que van a fracasar. ¿Han ustedes hecho pan alguna vez? ¿Han manejado la levadura? ¿Cuánto necesitan de levadura para que leude el pan? Una pizca, ¿verdad? Depende La cantidad. Pero si el sobre está así, no le vamos a echar todo el sobre, ¿o sí? No, hay que Calcular. Y casi siempre se hace una porción para 8 o 5 personas, dice una pizquita, ¿verdad? De levadura. Con poquitito, leuda. Entonces, igual, hermanas, esa es la idea. Si permiten poquitito, de mentirita, poquitita, va a leudar. Y después se les va a salir de control. ¿Y ahora cómo van a formar el pan? ¿Ahora cómo van a poder tener el control? Los hijos no se mandan solos, hermanas. O sea, y a lo mejor por aquí las señoritas que me están viendo van a decir, ay, la hermana, la tachamos, ¿verdad?, de nuestra amistad. Pero no, o sea, ya que ahora uno casado y con los principios, hermanas, y estudiando esto, yo he sido muy confrontada.
Y ahora yo he tenido que pedirle perdón a mis papás por muchas cosas que yo pensaba que estaba haciendo bien en mi soltería y me vengo a dar cuenta que no. La manipulación es mucha en los hijos. Y entonces, hermanas, ustedes tienen que ir siempre un paso más. Estudien estos principios para que cuando la hija o el hijo les quieran manipular, y lo peor, hermanas, usando la misma palabra, ustedes digan, no, a ver, alto, me estarás citando la palabra, pero me estás manipulando. Eso no es así. La palabra dice esto y se aplica así. Y si quieres estar bajo mi techo y bajo el techo de tu papá, y principalmente los varones también tienen que respaldar esto, se hace así. Y si no, vete y hazte responsable tú solita o tú solito. Pero aquí no se admite el chantaje. Recuerden, hermanas, ese principio con Elí y sus hijos, y con Ana y su hijo Samuel. O sea, siempre tienen que tener en claro ese principio. Vamos a 2 Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Hermanas, tenemos que estar contextualizadas. ¿Timoteo era un hombre casado? No. ¿Ya estaba mayor? Era joven. ¿Qué ministerio tenía Timoteo, hermanas? Era pastor de una congregación. Ahora, hermanas, imagínense, jovencito, pastor de una congregación, las responsabilidades de cuidar la grey de Dios. Y de verdad, hermanas, se los digo por experiencia personal, cuando se llega al ministerio pastoral por el llamado y el reconocimiento de la iglesia a un joven, siempre los hermanos ya adultos, ¿verdad?, menosprecian mucho a la juventud. Y entonces cuando se aconseja, ¿verdad?, que luego llegan a pedir y dicen a sus hermanos, ay, ¿tú qué me vas a enseñar, hermanito, si ni casado estás? No sabes. O ya cuando ya está casado, ¿y tú qué me vas a enseñar, hermanito, si todo lo que te falta aprender del matrimonio? Pero están perdiendo de vista que la Escritura es la máxima autoridad para enseñar. Y si el ministro pastoral joven y soltero está enseñando y citando la Escritura, pues no es el ministro. ¿Quién está hablando? Dios mismo en la palabra. Entonces, Pablo le va a dar una serie de recomendaciones a Timoteo. Yo no dudo que por ahí había unas muchachonas, ¿verdad?, que a lo mejor le guiñaban el ojito a Timoteo, estaban por ahí en esa etapa hormonal. Pues Timoteo, ¿qué hacía en ese aspecto, hermanas? Pues si bien él decidía, porque tenía el dominio propio de quedarse soltero, podía hacerlo así, pero si él no tenía ese dominio propio, pues sí debía de casarse. Pero mientras tanto, Pablo le dice esto, y esto, hermanas, es un texto que ustedes tienen que tener si sus hijos están en la adolescencia. 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. Dice, huye también de las pasiones juveniles. ¿Y qué debía de seguir Timoteo? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, porque si no te vas a terminar quemando. Esa es la idea. Antes de transmitir, mi hermana citaba un texto muy importante en Salmos. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Pues no. ¿Quién en su santo juicio va a tomar fuego y va a empezarse a quemar la ropa y no va a quemarse? Pues obviamente nadie. Y esa es la idea. Huye de las pasiones juveniles y enfócate en lo más importante, Timoteo. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si Pablo le hubiera dicho aquí a Timoteo, Timoteo, sigue a tu corazón. Lo que tu corazón dicte, Timoteo, síguelo. Hermanas, ¿qué dice la Escritura sobre el corazón? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. O sea, vean, hermanas, esos consejos de sigue tu corazón, pues, ¿quién le está aconsejando? Eso es satánico. ¿Cómo sigue tu corazón?
La conciencia, hermanas, el corazón sin Cristo está corrupto, caído. ¿No lo habíamos estudiado ya en Romanos? Así que Pablo no está diciendo, sigue tu corazón. Le está diciendo, huye de tus pasiones. No te guíes en tu corazón, Timoteo. No seas sabio en tu propia opinión. No, enfócate en esto. Amén, hermanas. Primera Timoteo capítulo 7. Versículo 8 al 9, hermanas. Primera Corintios. Sí, disculpen. Disculpen. Primera los Corintios capítulo 7, versículo 8 al 9. Primera los Corintios 7, 8 al 9. Fíjense, hermanas, este consejo que da Pablo a las solteras, incluso a las viudas. Dice, versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Versículo 9, pero si no tienen don de continencia, o aquí en otras palabras, ese dominio propio, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que, hermanas, por ahí, si ustedes se percatan que su hija, que su hijo está teniendo lucha con este instinto natural, con este instinto o apetito sexual, entonces sí tienen que empezarles a explicar lo que implica a la luz de la escritura un matrimonio. ¿Cuál va a ser la función de su hijo varón y cuál va a ser la función de su hija? Y si ellos, naturalmente ustedes como madres sí llegan a percatarse, bueno, mi hijo no tiene ese dominio, hay interés de por medio, ya por ahí está, lo estoy viendo que se está emocionando con una muchacha, a ver, ven acá, te voy a explicar, hijo, bueno, no tienes el dominio propio, vas a casarte, primero que nada tienes que acudir al Señor, esperar en Él, y segundo, esto te toca, y esto vas a hacer como varón, esto y esto como esposo, y tu hija, esto y esto como esposa, para que entonces ya estén sabidos a lo que van, hermanas, y así puedan esperarse y reservarse. Es más, versículo 25 del mismo capítulo 7, dice, en cuanto a las vírgenes, vean, hermanas, cómo Pablo sí menciona ese aspecto importante. En cuanto a las vírgenes, en cuanto a esas doncellas, esas muchachas vírgenes que no han tenido contacto con varón, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor. Dice, para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Entonces, versículo 28, mas si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y los que os la quieran, y yo os la quisiera evitar. Entonces aquí ya está hablando aspectos, hermanos, que a lo mejor no vamos a profundizar, lo vamos a ver la otra sesión o dentro de varias sesiones, pero aquí está ese aspecto. ¿Te quieres casar? Ok, no pecas. No pecas si te esperas y casas con la persona que el Señor tiene para ti, pero entonces vas a tener aflicción en la carne. Y eso es algo que no se explica, hermanas. ¿Cuántas veces no se casan las muchachas y los muchachos con ese famoso cuento de hadas que nos pinta Disney? Ay, todo es bonito, miel sobre hojuelas todo el tiempo, pero se pierde de vista que se unen dos pecadores, y entonces empieza el choque. Así que esto es importante, hermanas, la soltería, el cuidado de sus hijos en la soltería. Me gustaría, hermanas, ya para finalizar, leer unos pasajes de manera muy general sobre cuál es ese juicio que Dios emite para todos aquellos que practican estos actos de fornicación, estos actos de inmoralidad. Y sí, aquí se incluye todas aquellas jóvenes y jovencitos que tienen intimidad deshonrando a sus padres, si los padres no están de acuerdo, que tienen intimidad en una famosa relación de noviazgo y no están entendiendo lo sagrado que es esa intimidad sexual. Primera los Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11,
nos dice esto: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero de manera general, no puede ser considerada una persona que está dentro del reino de Dios si es fornicario, si es adúltero y toda esta clase de lista que nos da el apóstol Pablo. Así que por eso la soltería es muy importante, no es cualquier cosa. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Así, hermanas, para que ustedes lo lean en casa, del versículo 1 al versículo 17, nos va a hablar Pablo de todas esta clase de cosas que se practican, pero vamos a ver cómo Pablo nos anima a ser imitadores de Dios. Fíjense el capítulo 5 de Efesios, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. O sea, vean este exhorto, hermanas, a la iglesia de Efesios. O sea, dice Pablo, ni aun nosotros, ya que hemos llegado a Cristo, que no se mencione que hay entre nosotros estos actos de inmundicia, estos actos de fornicación. O sea, hermanas, esto se los dejo para que ustedes reflexionen. ¿Cuántas veces ustedes son víctimas y cuántas veces ustedes están chantajeando la relación de noviazgo a escondidas de sus hijos? Y los esposos ni enterados están. Y si el esposo ya dijo, no, ahí está la mamá. Ay, es que mi niña no come. Ay, es que mi niña va a hacer algo. Ay, es que mi niña. Y hermanas, si sus esposos son ministros pastorales o diaconales, ¿cuántas veces ustedes han estorbado a ese ministerio? Porque Pablo es muy claro cuando dice que el diácono debe de tener en toda sujeción a su esposa y a sus hijos. Y si somos estrictas, hermanas, ni siquiera podría nuestro esposo ministrar y mucho menos nosotras. No podría servir nuestro esposo y nosotras si estamos permitiendo en nuestra propia casa estos actos de inmoralidad. O sea, matrimonios y ministros ahí que sus hijos llevan una vida de desorden en noviazgo, que ya trae una muchacha a la iglesia y después a los meses trae otra y después a los meses trae otra y que ya se va a casar y que les permita a la congregación ministrar. ¿Eso es correcto, hermanas? ¿Eso es un orden? Dios es un Dios de orden y eso es tentar a Dios. O sea, imagínense, hermanas, las veces que se tienta a Dios. Y llega un momento, hermanas, en que Dios va a poner freno y cuando lo haga, consecuencia habrá. Porque a la luz de lo que dice Romanos, que los adúlteros y fornicarios y los que practican estas clases de cosas y los que se complacen son dignos de muerte. Entonces, reflexionemos, hermanas, en esta noche. Si nosotros estamos siendo estorbo para que nuestros esposos sean dignos ministros, si en mi casa yo permito esa clase de cosas, que venga el muchacho a ver a mi hija, que mi hija, bueno, pues voy a salir con ellos para que sea yo la chaperona. ¿Cómo, hermanas? ¿A quién están siendo fieles? ¿Al Señor o a sus hijos? Eso no puede ser, hermanas, no puede haber una relación, porque entonces están poniendo a sus hijos en primer lugar. Y esto es lo que dice aquí Pablo:
No puede mencionarse esto entre los hermanos. No puede haber hermanos ministrando que estén con estos actos de fornicación e inmundicia, o bien que lo practiquen ellos, o bien que lo permitan y se complazcan con sus hijos. Eso no puede ser, y da tristeza, hermanas, da tristeza. Pero si hay honestidad, hermano, no podemos ministrar, porque yo no puedo tener ni a mis hijos ni a mi esposa en toda sujeción. Está este detalle con mi hija, está este detalle con mi hijo. No podemos. Primero resuelvo esto, primero con el Señor, y después, ahora sí, que haya coherencia. Si no, hermanas, las personas que vienen de fuera, ¿qué ven? Ay, pues no hay diferencia. Nada más entro a un club social y cada quien hace lo que quiera en la iglesia y ya nada más salimos y todo normal. O sea, eso no puede ser, hermanas. Primera Timoteo. Ya estamos terminando, hermanas. Primera Timoteo, capítulo 1. Del 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pues aquí está Pablo explicando cuál fue el fin de la ley. ¿Cuál fue el fin de la ley de Moisés? Pero ahora, hermanas, si estamos en Cristo, Él cumplió con toda justicia. Él cumplió con toda la ley de Moisés. Y nosotras, hermanas, no tenemos esa justificante de decir, bueno, pues es que no soy Cristo, ¿verdad? Soy una mujer con pecado, mi esposo es un hombre con pecado. Pues sí, pero Pablo dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, hermanas, ya estamos hablando de aspectos que te llevan a un destino en la eternidad. Que tú no estás dimensionando la situación espiritual de tu hijo y de tu hija. Si uno ya llegó a creer, si los papás ya llegaron a creer, glorioso sea el nombre del Señor. Pero si sus hijos tienen intereses por las cosas de este mundo y no por las del Señor, aunque vengan a la iglesia, hermanas, aunque vengan y aunque escuchen, y aunque moralmente sean bonitos en su carácter, si ellos no tienen interés en las cosas celestiales y principalmente en Cristo, ya tienen un destino prefijado, hermanas. Es el infierno. Y ustedes tienen que entender eso, hermanas. No ver a su hijo, ay, cuando yo me muera lo voy a ver en el cielo. La voy a ver en el cielo. Mentira. Mentira. Si no estorban a sus hijos y les animan a que acudan a Cristo, van a estar en el infierno. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, este es el punto, mis amadas hermanas. Si nosotras, porque realmente nadie es perfecto, eso sí, y yo no estoy juzgando con esto a nadie, mis hermanas, las que nos ven en virtual, las que están aquí presenciales, realmente para mí fue muy importante tocar estos aspectos que lamentablemente nunca se tocan en las iglesias, pero que se deben de tocar porque desde el Génesis está implícito esta clase de instrucciones, hermanas. Pero si andamos mal por ahí, ¿verdad? Pues podemos acudir a Cristo, arrepentirnos. Isaías dice que dejemos de hacer lo malo, que aprendamos a hacer el bien y que nos pongamos a cuentas. Y principalmente, hermanas, aunque la imagen y semejanza que somos en Dios a la luz del pecado se distorsionó, ahora en Cristo, que Él es la imagen, ¿verdad?, absoluta del Padre, ahora en Cristo pues estamos reflejando a Cristo, hermanas. Y debemos reflejarlo no solo de palabra, no solo por profesar fe. Nuestra práctica y estilo de vida debe de ser coherente con eso. Así que debemos animarnos, hermanas, y yo sé que a lo mejor hay dolor de por medio porque son sus hijos, son sus hijas, pero lágrimas amargas derramarán más adelante si ustedes no empiezan a ser fieles en lo poco,
fieles en lo poco. Y yo sé que va a haber lucha, pero con el Señor van a salir libradas. Dice que Él es fiel a los que son fieles en Él. El que se humilla será enaltecido, pero si hay dureza de corazón, mis amadas hermanas, y detienen con injusticia la justicia, con mentira la verdad de Dios, son dignas de muerte. Somos dignos de muerte. ¿Hay alguna duda, hermanas? ¿No? Vamos a dar gracias al Señor por este momento de estudio. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estudiar. Señor, yo sé que son temas que pueden tocar la fibra más incómoda o dolorosa de nuestro ser. Perdónanos, Señor, si hemos permitido cosas sin detectar qué es lo que dice tu palabra. Perdónanos, Señor, si en casa nuestros hijos están viviendo en fornicación y no les hemos sabido estorbar. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en lo poco. Ayúdanos a estorbarle a nuestros hijos. Ayúdanos a instruirles y no permitir cosas, Señor, que empiezan de poquito, pero después, Señor, ya no podemos controlarlo. Y te damos gracias porque ahora en Cristo yo sé que la vida vieja ha quedado atrás. Tú nos has hecho nuevas. Pero, Señor, si estamos en ese proceso de llegar a Cristo, perdona a todas aquellas mujeres y señoritas que han llevado una vida de inmoralidad, que están luchando con eso, Señor, y dales plenitud en Cristo Jesús. Dales ese dominio en Cristo Jesús y que ellas puedan entender la responsabilidad tan grande de tomar esas decisiones que las han llevado a la destrucción, a la soledad, al dolor. Gracias, Padre, porque tu palabra es luz y nos alumbra hacia el entendimiento, y no permitas que sigamos tomando decisiones en base a nuestro corazón, que es engañoso, sino en base a Cristo mismo y lo que Él nos ha enseñado y lo que tú nos has plasmado en tu palabra, porque solamente eso es verdad. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.